una denuncia ante la Fiscalía por estafa y falsedad. La denuncia es contra 36 IPS, quiere decir clínicas, hospitales, puestos de salud que aparentemente facturaron servicios sin tener infraestructura. Un fraude gigante que, dice Adres, cometieron poniéndose de acuerdo unas con otras. Cobraban atenciones, entre otras cosas, de accidentes de tránsito de carros que no tenían el SOAT, que es el seguro de tránsito. Camila. Sí, señor Néstor, esta es la nueva denuncia que hace la ADRES, el Gran Banco de la Salud, que le está pidiendo a la Fiscalía que investigue. En total son 36 centros de atención, dicen IPS, pero eso en la práctica son esos hospitales o puestos de salud en los que, asegura la ADRES, se pagaron 79.000 millones de pesos sin que esas IPS o puestos o centros médicos tengan la infraestructura para atender a los pacientes. Dice esta información de la ADRES, que se la remite a la Fiscalía para que haga la investigación respectiva, que por lo menos reclamaban la plata de atenciones prestadas a víctimas de accidentes de tránsito y que esas víctimas de accidentes de tránsito las hacían pasar por personas atendidas en accidentes donde los vehículos no tenían el SOAT, el seguro obligatorio. La denuncia la hace la ADRES, dice que hizo una revisión de la plata que se pagó y que las 36 IPS, Néstor, pretendían apropiarse de 79.511 millones de pesos. ¿Dónde están estas IPS falsas, sin infraestructura o de papel? Como lo asegura Félix León Martínez, el director de la entidad, la mayoría en la región Caribe, en 28 municipios del Atlántico, 5 de Córdoba y 1 de Magdalena. Esto es lo que se llama, si son así, Felipe, si es la denuncia muy grave que está presentando la ADRES, entonces se llama concierto para delinquir, ¿no? Así es, claro, Néstor. Se habrían puesto de acuerdo, digo, todavía hay que utilizar el condicional, se habrían puesto de acuerdo para desfalcar o para robarse o para apropiarse, no, Néstor, de casi 80.000 otros delitos, ¿no? Pero sumado a eso es que son IPS que cuando fueron a ver esta denuncia la remiten a la Fiscalía con fotos de la dirección, llegan y son un lote, un terreno, una casa a punto de caerse. En realidad son IPS que cobran pero que no existen. Tienen que castigarla con el máximo rigor. De ahí que sospecho que es lo que va a pasar, Aurelio, a coger esto de caballo de batalla para decir, esto justifica la reforma a la salud que estamos haciendo porque se están robando la plata de la salud. Obviamente solo habrá un paso. Depende, porque si son giros directos de la ADRES, que pareciera, porque la denuncia es así, o fueron giros a través de EPS intervenidas, yo no sé, yo no estaría tan seguro de decir que no compete a las medidas que el gobierno ha tomado. Hay que averiguar y mirarlo con detalle, ¿no? Y entiendo, Néstor, que además está vinculado fundamentalmente a temas de accidentes de tránsito, ¿no? Que es otra vena rota que tiene el sistema. Accidentes de tránsito sin SOAT, Aurelio, de vehículos que decían no tenían SOAT. Claro, pero ahí es donde, Aurelio, usted ve configurado todo el delito, porque si son accidentes de tránsito de vehículos que no tenían el seguro, van a una clínica fantasma y pasan una factura fraudulenta, por supuesto, es no solo un gran concierto para delinquir, es decir, es una confabulación de todos los intereses. ¿Quién gira la plata? Porque es que, acuérdense, Néstor, que hay un debate, es si el giro del dinero debe ser directamente de la ADRES o debe ser a través de la intermediación de las EPS. Entonces, aquí hay un debate más de fondo, y por supuesto que es clave darlo. Las EPS jugaban en un momento dado un papel, digamos, de retén, así también le sacaran provecho a eso, es decir, un papel bastante gris, pero el giro directo de la ADRES tampoco garantiza la transparencia. O sea, estamos en un lío casi que sin salida. Lo que pasa es que si pasan una factura de un servicio no prestado en una clínica, Aurelio, que no existía. Le voy a dar un adelantico. Es que, vea, aquí lo que se viene, perdóneme, Héctor, que les voy a dar un adelantico. Aquí lo que se viene es una cosa peor, porque el caso del FOMAC, que también tiene que ver con esto, FOMAC es lo de los educadores. Sí, correcto. Hay 2.148 contratos ya firmados y usted imagínese lo que ha sucedido girando, mandando facturas y recibiendo giros directos. Imagínese usted lo que está pasando con eso. Pero es que mire, este es el problema, yo creo que del país, Néstor, que es
pues la corrupción generalizada. En nadie se puede confiar. Ayer el presidente decía, por ejemplo, y en una cosa en la que seguramente mucha gente estaría de acuerdo, que es que eliminen las autorizaciones para las personas con cáncer, dijo él, pero pacientes seguramente con otras enfermedades, porque claro que a uno le suena muy raro que un médico le ordene una cosa y uno después tenga que ir a pedir una autorización para que se pueda hacer el examen que el médico le ordenó. Pero lo que pasa es que con este nivel de corrupción, pues obviamente el enjambre institucional termina siendo imposible porque está basado en la desconfianza, y en la desconfianza es imposible organizar cualquier cosa. En la merecida desconfianza, además, ¿no? Claro, en la merecida desconfianza. Si usted cree que todo el mundo lo va a robar, y efectivamente todo el mundo está dispuesto a robarlo si usted da papaya, pues usted se llena de controles en cada paso y también tiene que controlar al que controla, y así, pues así ningún servicio funciona ni es eficiente. Esto lo único que deja claro, Néstor, es que la corrupción no es exclusiva de los privados, como afirma el presidente en su relato, sino que aquellas EPS que están intervenidas, donde supuestamente pues es el Estado finalmente quien administra los procedimientos que establece la ADRES de giro directo, todo igual cae en manos de los mismos corruptos, llámense públicos o privados, y que una reforma al sistema que se parezca al seguro social, es decir, dar la responsabilidad al público, porque supuestamente el público es más transparente que el privado, pues no tendría resultado. Claro, pero aquí el punto es que no necesariamente la corrupción está enquistada en el sistema de EPS, en el aseguramiento, sino en toda la cadena, con lo que se demuestra que el aseguramiento podría garantizar que haya un control adicional, porque cuando la EPS tiene que girar, lo que está es verificando que efectivamente la IPS, que es la prestadora del servicio, exista. O sea que de alguna manera se cae el argumento con este caso de que la corrupción está en las EPS a las que han satanizado. Claro que aquí hay el común denominador, María Consuelo, son IPS. Clínicas o puestos de salud fantasma. Eso es lo que digo, que la EPS por lo menos ejercía el control, Néstor, ejercía el control de saber si existía o no. Aquí con el giro directo se demuestra que la satanización de las EPS no es correcta. Sí, Néstor, y además me llama mucho la atención lo que pasó el fin de semana, y es que un médico oncólogo publicó la imagen o la resonancia, no sé pues exactamente, de un tumor cerebral, y explicó que esta persona que hubiera podido haberse salvado no se salvó. Y el presidente Petro dice: no estoy de acuerdo con que haya autorizaciones previas para el tratamiento del cáncer. Primero, eso es una resolución que está desde el 2012 que el presidente desconoce, pero segundo, ¿por qué solo cáncer, Néstor? Si es que todos los días estamos oyendo a la gente que tiene enfermedades huérfanas, a la gente que tiene HIV, a la gente, en fin, esto es lo que es la muestra de que están matando, si es que no mataron ya el sistema de salud, independientemente de la corrupción que debe ser ¿cómo se hace para quitar? En cualquiera de sus formas. Felipe, perdóneme un segundo, Héctor, que tengo en la línea al director de la ADRES, que es el que presenta la denuncia en la Fiscalía, esta de la que estamos hablando, contra las 36 IPS, o empresitas que se hacían pasar como IPS. Doctor Félix León Martínez, director de ADRES en Colombia, que es el pagador del sistema de salud. Buenos días, doctor Martínez. Buenos días, Néstor. Y a toda la mesa. Gracias por atendernos. ¿Cómo es la denuncia contra estas IPS? ¿Qué fue lo que ustedes descubrieron? Bueno, en el mes de septiembre, después de recibir los informes de visitas de las firmas de auditoría y también de la auditoría concurrente del ADRES, es decir, los equipos que visitan las clínicas que se instauraron el año pasado para mayor control de los cobros al ADRES por accidente de tránsito, expidió una resolución por la cual suspendió los pagos a 52 IPS que no había claridad sobre su ubicación, sus servicios, su infraestructura, etcétera, etcétera. Eso produjo una resolución. Algunas EPS presentaron recurso de reposición, aclararon que tenían problemas de direcciones cerradas, cambios, etcétera. Otras efectivamente
sus alegatos no fueron tenidos en cuenta porque la información era contundente y 26 más no contestaron. En conclusión, después de ese proceso administrativo interno, se confirmó la situación de estas 36 IPS y el expediente que incluye fotografías, que incluye demostraciones de que efectivamente estaban facturando a Ladres sin contar con una infraestructura, es decir, que eran IPS de papel. El expediente se pasó la semana pasada a la Fiscalía General de la Nación porque, pues, en una forma u otra pretendieron apropiarse de 72 mil millones de pesos por concepto de... Doctor Martínez, estas IPS, estas 36 que ustedes están denunciando, ¿le cobraban a la ADRES o le cobraban a una EPS? No, le cobraban a la ADRES. A ver, te explico. En el sistema de accidentes de tránsito, cuando el accidente, el vehículo tiene seguro, el hospital o la clínica cobra a la aseguradora. Ok, entonces primera aclaración aquí, doctor Félix León. Aquí no tienen nada que ver las EPS. No, en este proceso no tiene nada que ver las EPS. Ok, esto era pago directo de ADRES a las IPS. ¿Y cómo descubren ustedes el fraude, doctor Martínez? Pues el sistema de información que ha perfeccionado la ADRES permite encontrar anomalías en las frecuencias de servicios y los tipos de facturas que se presentan. Después de eso, el ADRES creó la auditoría in situ, tanto con las firmas contratadas como propia, que son unos equipos especializados que hacen visita a las entidades que están facturando a ver si hay coincidencia entre las historias clínicas, las facturas, los servicios y la infraestructura que tienen. Estos equipos se llevaron grandísimas sorpresas al encontrar donde se suponía que había una clínica, pues una panadería o una tienda o una ex clínica con una sala de cirugía en un potrero, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor Martínez, ¿es posible saber si estas 36 IPS habían cobrado antes plata por estos mismos servicios? Se dieron cuenta y evitaron el pago de estos 79 mil millones de pesos, como usted advierte, pero años atrás, ¿estas IPS ya le habían cobrado a la ADRES? Sí, algunas de ellas. Algunas de ellas ya le venían cobrando a la ADRES en 2022 y 2023. El promedio que venían cobrando era del orden de 25 mil millones de pesos. De modo que parte de la demanda, o de la noticia de la Fiscalía, es que efectivamente hubo una estafa organizada que le significaron cerca de 50 mil millones en los años anteriores a ADRES. Ahora se trancaron 70 y pico y se paró el proceso, pero sí hay una pérdida de 50 y pico mil millones, una estafa por 50 y... Otras no alcanzaron, entraron en 2024 y se pararon de una vez y no alcanzaron a recibir recursos de ADRES. Director, en muchas ocasiones el sector asegurador ha hecho varias denuncias sobre fraudes contra el SOAT. Por ejemplo, un mismo carro que accidenta a varias personas en diferentes zonas del país, o una misma persona que se accidenta muchísimas veces al mes o al año, o alguien que cambiando un bombillo se accidenta y pasan, digamos, los costos por el SOAT. ¿Todo esto también hace parte de esta red de fraude y de empresas de papel? Sí, señor. No, aquí solamente son empresas de papel, pero también tenemos, en febrero de este año, el ADRES puso requisitos nuevos para reconocer facturas por accidentes de tránsito, dado que aparecen muchos accidentes por vehículos no identificados fantasma en un número fuera de la proporción. Entonces, como no se notifica a las autoridades de tránsito, no hay informes de las autoridades de tránsito ni de las autoridades judiciales, pues uno supone que están inventando accidentes de tránsito que no son. Por lo tanto, a partir de febrero, estas clínicas, todas las clínicas y hospitales tienen que notificar a la autoridad judicial cualquier lesión,
tal como ordena el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal. Es una obligación que cualquier persona con una lesión personal tenga notificación Doctor a la autoridad Martínez, policiva o judicial. Si había una trampa para que pagaron, ¿había tramposos que estaban pagando en Adres? Bueno, es posible que haya alguna colaboración de algún funcionario interno, pero digamos que esto es un volumen de servicios muy grande. Hay unas firmas de auditoría que visitan las clínicas, hay unas firmas que auditan las cuentas. En este momento tenemos 3 firmas contratadas manejando distintas zonas del país y un equipo que supervisa y visita adicionalmente de parte del ADRES. Todo esto no se hacía anteriormente, simplemente se pagaban las cuentas y las cuentas cumplían con los requisitos del papel. Pero si yo monto un puesto de salud en Ramiriquí y le digo, Sí. Señores Adres, ustedes me deben producto de unos motociclistas que yo atendí aquí en la carretera que se estrellaron, o vehículos particulares, lo que sea, que no tenían SOAT o que tenían SOAT, si yo intento hacer la trampa, necesito un cómplice que me pague, ¿no es verdad? No. Sí, a ver, ¿cómo te explico? Todos los hospitales y clínicas pueden presentar cuentas al ADRES cuando el vehículo no tiene seguro involucrado en un accidente. Esto defiende a los heridos y a los hospitales financieramente, porque si no, ¿quién les paga si no tienen seguro? La norma estableció que el ADRES cubre cuando no tiene seguro ese tratamiento al hospital y asegura que el herido sea atendido en el sistema. De modo que esto es el único requisito hasta ahora vigente, era que la clínica estuviera habilitada en el sistema nacional, que se llama el Registro de Prestadores de Salud. Claro, doctor Martínez. Lo curioso, perdóname, acabo este pedacito. Lo curioso es que estas 36 clínicas estaban habilitadas en el sistema de registro sin existir. Es decir, habían hecho el trámite ante las secretarías de salud y estaban registradas en la base nacional de clínicas habilitadas para operar. Claro. Eso es, ahí empieza el problema. Y por eso la plata que logran cobrar o recoger. Pero doctor Martínez, ¿ha podido averiguar quién está detrás de la creación de esas IPS que en realidad no existen? Bueno, yo dejo a la fiscalía, nosotros las encontramos, le cerramos los pagos y las mandamos a la fiscalía, pero ya esa investigación corresponde a la fiscalía. Doctor Martínez, ¿qué de todo esto era fantasma? Es decir, las clínicas o los puestos de salud no existían, ¿cierto? Las 36 no existen. No existen. Los pacientes que supuestamente atendían tampoco existían. Por supuesto, si no había ni consultorios, ni salas de cirugía, ni nada. ¿Quién certificaba a los pacientes? Porque si uno atiende a una persona que se accidentó en un accidente de tránsito, alguien tiene que decir, efectivamente el accidente lo hubo. Efectivamente, ese requisito no existía. Es decir, bastaba con que se registrara en la historia clínica que el médico informaba o le informaba al paciente o sus familiares que había tenido un accidente con un vehículo y que la lesión correspondía a ese accidente. No había otro requisito, por eso acabamos de establecer que es indispensable el registro ante la autoridad judicial de cualquier lesión personal para poder presentar la cuenta al ADRES. Sin embargo, doctor Martínez, bueno, las clínicas no existían, los pacientes no existían, y dice usted que investigar quién creó esas clínicas le corresponde ahora a la fiscalía, esas supuestas clínicas, pero acababa de decir usted hace unos minutos que la responsabilidad, y abro comillas, de la auditoría in situ es del ADRES, es decir, la responsabilidad no solo de la inspección del lugar, sino la corroboración de las cuentas y también de que haya habido accidentes y heridos en esos accidentes. Usted entonces de alguna manera se está, y qué pena la pregunta, pero ¿se está autoinculpando? Bueno, yo lo que quiero decir es que no existía ese tipo de control y lo montamos en 2024. Antes de 2024 no existía la visita a las clínicas, solo se pedían los soportes documentales. Se supone que hay un sistema de clínicas del Sistema General de Seguridad Social por el cual se habilitan ante las secretarías de salud. Y uno supone, o debía suponer, que las clínicas habilitadas ante las secretarías de salud del país existen, ¿cierto?
La sorpresa es que no existe. Doctor Martínez, ¿durante cuánto tiempo le pagaron a clínicas que no existían por pacientes que no eran tampoco? Pues yo, te quiero decir que en 2024 montamos las visitas de las firmas de auditoría y del ADRES mismo y nos encontramos esta sorpresa. Sí. Antes de 2024 no existía este tipo de control. ¿Es posible que llevemos en estas muchos años? Por eso señalo que de estas clínicas encontradas se revisaron las cuentas de cuánto habían cobrado hacia atrás parte de estas 36 y ascienden a 58.000 millones de pesos. Sí, doctor Martínez, permítame cambiarle de tema. Este fin de semana el presidente Petro insistió en que ya no se necesita una autorización médica para atender pacientes, por ejemplo, con cáncer. Esto a propósito de una decisión también de la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Eso es así? ¿Eso está ya funcionando? ¿Ya un paciente con cáncer no necesita autorizaciones médicas para que lo atiendan en Colombia? Mira, desde la ley estatutaria no debían existir las autorizaciones médicas, porque el médico ordena y el médico tiene autonomía y esa orden hay que acatarla. Una cosa es el trámite para hacerle los documentos y otra cosa es la autorización. La autorización, yo vengo diciendo hace muchos años que no debía existir, pero ese no es un tema que compete a la ADRES. Claro, pero usted sí sabe a la hora de pagar si las EPS van a reclamar, por ejemplo, una atención a un paciente con cáncer. ¿Hoy se exige ese documento que se llama autorización? Las EPS han tenido y han mantenido esa costumbre de autorizar los servicios. Claro, pero la razón de ser de la autorización no es porque los recursos son finitos. Puede ser de distinto tipo. De lo que insisto yo es que la autorización como tal legalmente no debía caber dentro desde la ley estatutaria. Claro, pero si usted dice se acaba la autorización, que es la idea del presidente Petro, para pacientes con cáncer, ¿qué sentido tienen autorizaciones para otras enfermedades? ¿Qué sé yo? ¿Gripa o VIH? No, yo no le veo sentido a las autorizaciones. Una cosa es el sistema de referencia y de contrarreferencia, que el paciente tiene que ir a la EPS o comunicarse para que le diga a dónde lo va a enviar para el servicio, y otra cosa es que eso se convierta en una barrera, una autorización que se demora, etcétera, etcétera. Vale. Escuchan ustedes al director de ADRES, es el doctor Néstor, Félix me deja hacerle León la última, Martínez. le prometo que esta sí es la última. La última. Doctor Martínez, nos están escribiendo desde clínicas y hospitales a propósito del pago de presupuestos máximos. Ya se hizo el primer desembolso. ¿En qué va eso para cumplir, entre otras, la orden de la Corte? Claro que sí. La Corte ordenaba pagar el segundo semestre. El año pasado se había pagado hasta octubre. Se pagó noviembre y diciembre. Se vienen pagando ahora mensualmente los 800.000 millones que habían quedado en la ley del plan para reconocer el ajuste de 2022, que el Ministerio de Hacienda no pudo girarlos el año pasado, se están girando ahora mes a mes, y el Ministerio expidió la resolución para pagar enero, febrero y marzo hace una semana. Sin embargo, ninguna EPS nos ha cobrado todavía, pues tiene que renunciar a términos para cobrar de inmediato o esperar que se cumplan los términos para hacer el trámite. Sí, que se cumplan los términos, dice usted, sobre la decisión de la Corte Constitucional. No, de las resoluciones del Ministerio. Una resolución que le otorga estos recursos exige que la acepte la EPS la resolución, y si no hay que esperar a que se venzan los términos para que queden firmes. Pero doctor Martínez, ¿se mantiene la idea de hacer pagos cada mes hasta terminar esos 819.000 millones de pesos que ordenó la Corte? Porque el primer desembolso que se hizo de presupuestos máximos fue para pagar aquellos pendientes de 2022 y fue de 200.000 millones de pesos. ¿Ese que falta, ese restante, se va a seguir pagando en cuotas cada mes? Esa es la resolución del Ministerio de Hacienda y ese es el giro mensual que nos hace Hacienda para este pago. ¿Y por qué tendrían que renunciar las EPS a los términos? No, es decir, es un procedimiento que está... no tienen obligación de renunciar. Si quieren adelantar el cobro, pueden decir, reduce a términos, queda en firme la resolución y págueme ya.
pero si no, pues esperan o presentan recurso de reposición y cuando se resuelva cobran. Pero lo que quiero decir, hay un procedimiento legal que el Ministerio le explicó a la Corte que tiene que surtirse para cada pago después de que expide la orden de pago del Ministerio. La tesis que tienen algunas personas de que ustedes en el gobierno, doctor Martínez, están dilatando el cumplimiento de la decisión de la Corte, ¿algún sentido, alguna justificación tiene? Eso es una calumnia barata y una desinformación intencional. Pero la Corte les dio unos plazos, ¿cierto? La Corte dio unos plazos y esos plazos se han cumplido, ya se pagó lo del año pasado. El Ministerio de Hacienda viene haciendo los pagos de lo que tenía pendiente y el Ministerio ya ordenó el pago de enero, febrero y marzo. Doctor Martínez, gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Con mucho gusto, Néstor. Gracias a ustedes. El